El vídeo que presentamos a continuación corresponde a la sesión del seminario de Indiferente Virreinal que se llevó a cabo el día 28 de marzo en la Universitat Autónoma de Barcelona. No pudo grabarse y emitirse en streaming en directo en nuestra cuenta de Instagram por una serie de problemas técnicos, pero sí pudo grabarse gracias al servicio de audiovisuales de la Universitat Autónoma de Barcelona. Esta edición del seminario cerraba el mes de marzo, el mes de la mujer, y se planteaba o convocaba a una serie de investigadoras en torno a la pregunta de qué es una autora. Lo que queríamos era establecer una genealogía sobre esas encrucijadas entre género y autoría, y partíamos de algún modo de una serie de un marco teórico en el que reflexionar y a partir de esas directrices llevarlas hasta nuestro espacio conventual, nuestra Sor Juana Inés de la Cruz. Y de algún modo reflexionamos sobre cuestiones de género, sobre qué es una autora, sobre esos espacios de intimidad que a veces de algún modo empujan a las mujeres a escribir en el formato epistolar y también las empujan muchas veces a escribir bajo la máscara de un seudónimo. Para esta edición del seminario contamos con la presencia de Aina Pérez Fondevila de la Universidad de Alcalá de Henares, Mary Torras de la Universitat Autónoma de Barcelona y Beatriz Ferrús, que también de la misma Universidad Autónoma de Barcelona, que modera a nuestras invitadas para esa reflexión teórica y podríamos decir esa genealogía que nos lleva hasta nuestra época, la conventual y la novohispana y con la figura de Sor Juana. Bueno, yo estoy muy contenta de estar aquí en esta mesa de Indiferente Virreinal y de hacerlo además con dos muy buenas amigas, compañeras y además grandes investigadoras como son Mary Torras y Aina Pérez, expertas en teoría de la literatura, en teoría de género, muy buenas conocedoras de la historia de la literatura de mujeres en varias lenguas, además, no solo en castellano, en catalán, en América, en España y en otras literaturas incluso europeas. Y queremos pues, dedicar la sesión de esta mesa a una primera parte más teórica sobre la autoría de mujeres que ya se han indagado mucho en muchos de sus proyectos conjuntos e individuales, y después a trasladar este concepto hacia pues el contexto de nuestro proyecto que guía este seminario, que es la parte más de la literatura virreinal. Pero primero nos dedicaremos a las cuestiones teóricas, que son las que ellas dominan y que conocen muy bien. Y bueno, le daré en primer lugar la palabra a Aina Pérez, que viene de la Universidad de Alcalá, y que nos cuente un poco. Ella es autora en un libro que se llama Que es una autora, precisamente, que lo tenemos además aquí en la mesa, ¿no? Un libro que, fundamental, que editan ambas, y Aina pues va a ocuparse de esta primera parte, de contarnos un poco esta idea de qué es una autora, qué es la autoría femenina, sus problemáticas. Cuéntanos brevemente, Aina. Sí, mira, yo creo que lo más importante a destacar primero es todo lo que nos aporta o nos permite pensar, ¿no? La noción de autora desde las perspectivas que venimos desarrollando con Mary desde hace unos años. Venimos, digamos, divulgando y aplicando, ¿no? En el ámbito hispánico, y que proceden sobre todo de la teoría desarrollada sobre todo en el ámbito francófono, ¿no? Desde la perspectiva del análisis del discurso y desde una perspectiva sociológica. Entonces, principalmente, lo que creo que nos aporta también desde una perspectiva de género pensar la idea de autora y de autoridad, ¿no? Es que ya no concebimos, ¿no? la escritura como el producto, o nos permite pensar la escritura no como el producto de un sujeto real que se expresa, ¿no? Y que marca el texto desde el punto de vista sexual, de alguna manera o no, ¿no? Sino como un conjunto de discursos acerca de qué es la creatividad, qué es ser escritor, ¿no? Qué es estar legitimado, ¿no? por tus pares, ¿no? O por otros agentes del campo cultural, ¿no?
una serie de representaciones donde se vehiculan estos discursos, y lo bonito también de estas perspectivas teóricas es que nos permiten conjugar representaciones textuales y representaciones extratextuales, ¿no? Imágenes, entrevistas. Entrevistas en la actualidad, ¿no? Pensando en los medios actuales, pues entrevistas audiovisuales, representaciones en cine, representaciones realizadas tanto por las propias escritoras como por terceros, ¿no? Biógrafos, etcétera, etcétera. Y finalmente, digamos, el tercer elemento que nos permite pensar, ¿no?, el concepto de autora desde esta perspectiva es los mecanismos críticos, ¿no?, que han desautorizado a las mujeres que escriben, ¿no?, y justamente que no las han considerado autoras, ¿no?, y tampoco han considerado sus escritos como verdadera literatura, ¿no? Si queréis, luego entramos un poco en otras aportaciones metodológicas, ¿no?, que nos aporta la teoría autorial para pensar, digamos, estos distintos niveles. Pero igual lo que quisiera ahora es incidir un poco, ¿no?, en otras perspectivas más históricas que nos aportan también esta gama o esta producción teórica, ¿no?, y que nos permiten pensar la autoría, sobre todo, tal y como se fragua el concepto, digamos, moderno de la autoría desde la segunda mitad del siglo XVIII y sobre todo en el XIX, como un dispositivo de exclusión de género, ¿no? Es decir, pensando en todos estos discursos históricos sobre qué es un autor, podemos entender por qué las mujeres han estado minorizadas dentro del campo cultural, ¿no? De hecho, para responder muy rápidamente a la pregunta ¿qué es una autora?, yo diría que lo podemos definir como justamente aquello que un autor no es, ¿no? A partir de, sobre todo en el XIX, se consolida toda una axiología literaria, ¿no?, que tiene que ver con la singularidad, la originalidad, la absoluta autonomía, la propiedad, la innovación, y de alguna manera toda esta red conceptual que sostiene la noción de autor se opone a las representaciones tradicionales de la feminidad, de modo que, de alguna manera, ser mujer autora, ¿no?, como dice Joan Arras o Christine Planté, es un oxímoron, ¿no? De hecho, es una incompatibilidad lógica, ¿no? Para resumirlo de manera muy simplificada, ¿no?, podríamos decir que hay dos paradigmas a través de los cuales se manifiesta esta incompatibilidad. El primero nos suena, es mucho más evidente y tiene que ver con la identificación de las mujeres con la reproducción, con el cuerpo y con la naturaleza, ¿no? Ahí donde la producción cultural es concebida como una producción del espíritu, una producción del intelecto, ¿no? Las mujeres son concebidas como reproductoras biológicas ligadas, arraigadas a su corporeidad y, por lo tanto, incapaces desde ese arraigo o desde esa sujeción de producir obras que trasciendan, ¿no?, esa realidad corporal, ¿no? De todos modos, hay otro paradigma, quizá menos evidente, que de alguna manera gira este marco conceptual para seguir excluyendo a las mujeres, para seguir situándolas en el afuera de la autoría. Y este paradigma tiene que ver con la identificación de la creación justamente con la capacidad de distanciarse del ámbito social y de cualquier tipo de herencia cultural para producir una obra verdaderamente original que es fruto de la esencia natural de ese ser excepcional que es el escritor, o tal como se concibe el escritor en este momento, ¿no? En este paradigma, las mujeres devienen una encarnación de lo doméstico, obviamente, pero también de la sociedad comprendida como aquello que amenaza la originalidad del artista, ¿no? Devienen como, digamos, las garantes de la tradición, las transmisoras de tradición, ¿no? Esto tiene que ver también con un cambio de régimen en los valores que definen el mundo del arte, del que habla Nathalie Heinick, la socióloga francesa, que es el paso del régimen de comunidad al régimen de singularidad. El régimen de comunidad, digamos que se define desde un paradigma que podríamos decir un paradigma de artesanía, ¿vale?, en el cual la producción artística y literaria se concibe como una
puesta en práctica de técnicas y de saberes heredados, ¿no? Pues una, digamos, mejora o de una aplicación exitosa, ¿no? Talentosa, de unos saberes y técnicas heredados, ¿no? La intervención de la singularidad del autor aquí no es relevante, ¿no? En cambio, en el régimen de singularidad, que se va consolidando, como decía, sobre todo a finales del 18 y del 19, nos encontramos con que priman justamente estos valores que decíamos de la singularidad y de la originalidad, ¿no? Y es ahí, ¿no?, donde tanto la producción literaria como la producción artística de las mujeres se asocia justamente con ese otro paradigma artesanal, ¿no?, de la reproducción técnica, ¿no? De alguna manera, por lo tanto, las mujeres aparecen siempre como reproductoras, ¿no? Ya sea biológicas o ya sea culturales, ¿no? Ya sea de genes o de memes, en el sentido de unidades culturales heredadas, ¿no?, en las cuales ellas no realizan una verdadera aportación, ¿no? Todo esto también se va a materializar, como decía, en una serie de mecanismos críticos que van a desautorizar a las escritoras en cuanto a autoras y van a desvalorizar a las obras en cuanto a obras literarias, ¿no? Seguro que conocéis el celebrísimo libro de Joanna Russ, Cómo acabar con la escritura de las mujeres, ¿no?, donde a través de una serie de adversativas muy elocuentes, ¿no?, nos resume estos mecanismos, ¿no? Por ejemplo, un caso típico en el 19, ¿no?, es el de la ha escrito ella, pero en realidad no la ha escrito ella, ¿no? Lo ha escrito su virilidad interior, ¿no? En realidad no es una mujer escribiendo, ¿no?, sino que es una, digamos, ¿no?, tiene una fuerza, un ímpetu viril, ¿no?, que le permite ser una gran escritora, ¿no? Pero también otros mecanismos que se asocian también a determinados géneros discursivos, ¿no?, como lo ha escrito ella, pero esto no es arte, esto no es literatura, esto es confesión, autobiografía, ¿no?, cartas, cualquier tipo de género, no solo, pero también, sobre todo, vinculado a el espacio privado y a los géneros memorialísticos. Y es curioso, es relevante también la cuestión de los géneros memorialísticos porque no suponen, sino, desde los paradigmas expuestos, una forma de, otra vez, de reproducción, ¿no? Se basan en una experiencia, en una rememoración. No hay, desde estas perspectivas, una verdadera aportación original singular de un sujeto original singular, ¿no? Muy bien, pues bueno, muchas gracias por estas primeras, digamos, conceptos, ¿no?, en relación a, pues, a la idea de autoría y estos paradigmas que además los iremos llevando hacia nuestro corpus y veremos cómo también funcionan, ¿no? Estaba pensando ya en algunas cuestiones vinculadas a Sor Juana, etcétera. Y bueno, le doy ahora la palabra a Mary, no sé si quiere añadir algo más de esta idea teórica de la autoría o... Bueno, recoger lo que Aina ha expuesto maravillosamente y aterrizarlo tal vez en un género en concreto, que es el género epistolar. Y quisiera, para también acudir a los textos, empezar con 3 escalas desubicadas, desubicadas cronológicamente, ¿no? Os voy a leer la primera, que igual alguien me ha oído leerla porque me encanta, que pertenece a un libro de José María Pemán titulado De 12 cualidades de la mujer, donde podemos leer, es de 1947, donde podemos leer lo siguiente. Suelen tener las mujeres fama de ser poco escrupulosas en materia de ortografía. Son expeditivas y realistas. Tienden a la ortografía fonética. Eliminan embarazos y residuos etimológicos como apartan las sillas que estorban en sus correrías por la casa, poniendo orden y limpieza. Suprimen las H's como suprimirían por su gusto las guerras. La sintaxis lo mismo. Toda ella revela sus urgencias realistas y sus centelleos distintivos. Santa Teresa se va del tema central por cada inciso que le sale al encuentro, como una buena ama de casa que va a la cocina, se demora al paso para enderezar un cuadro torcido. Y ahora viene lo que me interesa. Por eso, atención, por eso suelen ser las mujeres tan excelentes en el abandonado y libre estilo epistolar, porque los hombres expresan mejor las ideas, pero las mujeres dicen mejor las cosas. Evidentemente esta cita ilumina, digamos, o ilustra buena parte de lo que ha expuesto Aina Pérez Ondavila en esa síntesis maravillosa que nos ha hecho,
Pero claro, podríamos pensar, Peman es un señor de derechas, es un señor conservador, pero si esto es de 1947, en El Defensor Salinas defiende absolutamente lo mismo, que es esa facilidad, esa gracia epistolar ligada, vinculada a un cuerpo sexuado de género femenino, ¿no? Esa es la primera cala desubicada de mediados del siglo pasado, el siglo XX. La segunda cala que quiero hacer pertenece a un texto, digamos, madre del feminismo, que es Una habitación propia de Virginia Woolf, cuando como recordáis, ¿no?, está buscando entre los estantes muestras de mujeres autoras, y no las encuentra. Y las que encuentra, pues las matiza. Una de ellas es, es Margaret Cavendish, que fue criticada por una contemporánea suya, que era Dorothy Osborne. Y entonces es muy curioso lo que hace Woolf, porque lo que hace es seguir la crítica que Osborne hizo de Cavendish, justamente para saber desde dónde se hacía y quién la hacía, y darle la vuelta. Entonces, si me permitís, lo voy a leer porque creo que es interesante ver estos residuos que quedan de determinadas cosas en los textos para luego, desde, digamos, una teoría de la sospecha, ir a buscar de dónde viene esto, ¿no? Habla Woolf. Naturalmente, la loca duquesa se convirtió en el coco con que se asustaba a las chicas inteligentes. Por ejemplo, recordé volviendo a poner a la duquesa en el estante y abriendo las cartas de Dorothy Osborne. Aquí estaba Dorothy, escribiendo a Temple era su esposo, sobre un nuevo libro de la duquesa. Cita a Osborne. No cabe duda de que la pobre mujer está un poco trastornada. Si no, no caería en la ridiculez de aventurarse a escribir libros, y en verso además. Aunque me pasara semanas sin dormir, no llegaría yo a hacer tal cosa. Fin de Dorothy. Y así, sigue Woolf, puesto que las mujeres sensatas y modestas no podían escribir libros, Dorothy, que era sensible y melancólica, el polo opuesto de la duquesa en temperamento, no escribió nada. Y ahora atención lo que dice. Las cartas no contaban. Una mujer podía escribir cartas sentada a la cabecera de su padre enfermo, podía escribirlas junto al fuego mientras los hombres charlaban sin estorbarles. Lo extraño, pensé hojeando las cartas de Dorothy, es el talento que tenía esta muchacha inculta y solitaria para componer frases, evocar escenas. Juraría que había en ella madera de escritora. Woolf. Maravillosa, irónica, pero lo dice todo. Es decir, Dorothy, que hace literatura, pero no lo sabe, porque las cartas en efecto no se consideran literatura, critica a Cavendish por hacer novelas en verso, que eso sí, sin duda, es literatura, ¿no? Pero hay madera de escritora, según Woolf, en Osborne, ¿no? Y la tercera cala no la voy a leer porque nos supondría más tiempo, pero me parece un dato sintomático, y es Eugenio de Ochoa, cuando en 1850 publica un epistolario español en la colección de la Biblioteca de Autores Españoles, se lo encargan, y él hace una introducción absolutamente al día. ¿Esto qué quiere decir? Pues recogiendo lo que, digamos, tenía que recoger en una introducción al epistolario, que es justamente que las mujeres escriben mejor cartas que los hombres, ¿no? Y que las mujeres son maravillosas epistológrafas. Luego veremos de dónde venía eso brevemente. Pero eso es lo que se pensaba y se creía, lo que reproduce de algún modo después Peman y Salinas. Entonces, tras este prólogo que es maravilloso, la pregunta es ¿cuántas mujeres epistológrafas se encuentra en el acervo español? Y la respuesta es 0. Porque él quiere trabajar con un verdadero género epistolar, es decir, descarta prólogos en forma de epístola, tratados pedagógicos en forma de epístola. Él quiere cartas privadas, que dice son las únicas verdaderas. Y no encuentra ninguna carta privada de una mujer para publicar en la antología que está preparando. Entonces hay un contraste increíble entre la introducción teórica que está muy bien, insisto, 1850, y
luego los individuos seleccionados para conformar esa antología, porque no hay ninguna carta de mujer. Luego en el segundo volumen cambia de todo, incluye otras cosas y bueno, y lo resuelve, ¿no? Pero ese primer volumen de 1850 me parece muy, muy significativo e interesante. Todo eso viene, pues, como suele ocurrir, ¿no? Como decía antes, es buscar un poco de dónde aparece eso, seguir la línea desde un cuestionamiento de la sospecha, ¿no? O como dice el refrán popular, cuando el río suena, pues suena. Entonces hay que seguir el sonido y hay que ver qué es lo que arrastra ese río o qué es lo que lo hace sonar, ¿no? Y todo eso viene, pues, de espacios, como de algún modo ya se podía suponer, limítrofes y espacios de tensión. Concretamente, el vínculo entre género epistolar y género femenino, para decirlo así, se establece muy fuertemente en la Francia de los salones, cuando hubo como una deslocalización del poder y del saber desde la corte a esos palacetes donde se celebraban unos salones, evidentemente gobernados por unas mujeres ricas, sin duda, eran la mayoría aristócratas, y en esos salones lo que hubo fue esa tensión entre la burguesía ascendente, que intentaba aprender las maneras adecuadas de la gente bien, ¿no? Y esas mujeres fueron de algún modo, pues, quienes mostraron cómo debían comportarse y quienes establecieron las normas de cómo debía comportarse esa clase social, ¿no? que luego terminó siendo una clase social ascendente, ¿no? Y en estos espacios pasaba de todo. Proteicas son las cartas y, digamos, multiformes eran estos espacios donde había desde escritura de novelas a varias manos, desde obras de teatro que además se interpretaban en el espacio de los salones, muchísimos juegos, digamos, del lenguaje, porque ellas estaban especialmente centradas en unas formas de hablar. Y luego, para que me entendáis, el WhatsApp de esta época eran las cartas. Correo va, correo viene, correo va, correo viene. Leer estas cartas da cuenta de que esas cartas serían privadas, en efecto eran privadas, pero se leían públicamente. Hay un momento que una de ellas le pide a otra que le mande copiadas las cartas de Madame de Sévigné. Y esta, pues, se quita el emisario de encima y escribe a Madame de Sévigné diciéndole: vuestras cartas producen todo el ruido que se merecen. Es decir, son cartas privadas que se leen en esos espacios públicamente, con lo cual también son escritas sabiendo que pueden ser leídas públicamente. Es decir, la frontera entre lo privado y lo público se borra. Y eso también explica que muchas de las obras publicadas en ese momento, y citaría las cartas de la monja portuguesa, pero la Princesse de Clèves, la princesa de Clèves, entre otras, las mismas máximas de la Rochefoucauld, son anónimas, pero son anonimatos transparentes, porque no es el concepto de autor del 18 el que está funcionando ahí, sino el que está dentro del régimen de la comunidad. Son textos, en su mayoría, digamos, elaborados no desde un individuo, sino desde un conjunto de individuos y desde un contexto muy determinado, que aparecen anónimos porque todo el mundo sabe de quién son. Es un anonimato transparente, no es el anonimato del enigma, es el anonimato de la transparencia, ¿no? Por ejemplo, si os queréis entretener en eso y leéis las notas de apertura a estas publicaciones que escribe el editor, ¿no? Barbin, ce chien de Barbin, le llamaba Sévigné, este perro de Barbin, ¿no? Porque evidentemente se aprovechaba de muchas cosas. Ella nunca publicó en Barbin, creo. Las notas que él escribe son absolutamente sintomáticas, ¿no? De el funcionamiento, la distribución de estos textos, ¿no? Entonces, para mí, las cartas portuguesas no es una pregunta correcta hacia este corpus, plantearse
sí, es una mujer, Mariana Alcoforado, o no, es Guilegac, que está como traductor, pero en realidad fue él. Para mí, vamos, lo tengo muy claro, la factura es múltiple y no viene de un solo foco, sino que viene seguramente del contexto al menos en mi interpretación, del salón de la marquesa de Sablé, donde hay toda una serie de gente y de intereses que se juntan, porque los salones también los había más científicos, más literarios, ¿no? Cada uno tenía su especialidad. Y bueno, no sé si estoy intentando aterrizar un poco lo que Aina ha planteado en un caso muy concreto, que eso sí ya nos remite al 17 y 18. Y para terminar solo quería leer un fragmento de La Bruyère de los caracteres, porque evidentemente el sistema lo que hizo fue desarticular ese poder, ¿no? O tratar de desarticularlo. Y la estrategia fue muy fácil. Es decir, las mujeres cuando escriben cartas las escriben maravillosamente bien. Pero en esas cartas no hay génie, no hay ningún genio creador, no hay esprit, no hay espíritu, en esas cartas no hay nada, es decir, en esas cartas no hay arte. ¿Dónde hay arte? Hay arte en las cartas que escriben los hombres, porque para ellos es un esfuerzo, pero para ellas no. Igual que se miran al espejo y se maquillan, escriben una carta, casi por coquetería, algunos llegan a decir. Entonces, La Bruyère, yo os leo en una traducción del 19 al español, dice así: el sexo bello va más lejos que el nuestro en este género, en el epistolar, pues las mujeres encuentran bajo la pluma giros y expresiones que en los hombres suponen un trabajo y un positivo esfuerzo. Ellas son más felices en la elección de los términos, usándolos por lo común tan acertadamente que, aun siendo bien conocidos, presentan el atractivo de la novedad y parecen hechos para la ocasión. Solo ellas saben encerrar en una palabra todo un sentimiento y traducir delicadamente lo que es delicado. Su discurso tiene un seguido encadenamiento que es inimitable, sin más lazo que el sentido. Acordaros de Pemán, ¿eh? Y termina La Bruyère: si las escritoras fueran siempre correctas, me atrevería a decir que las cartas de algunas de ellas serían quizás lo mejor escrito que en Francia poseemos. Serían quizás. O sea, no lo son. Esa es la estrategia de desarticulación. Bueno, muchas gracias, Mary. Para irnos deslizando un poco hacia el 17 y algunas de las, digamos, de los debates que nosotros planteamos en nuestro trabajo, quisiera preguntarle a Aina, porque ya nos ha dicho el concepto de autoría es un concepto del 18, pero también es un concepto con el que los investigadores, digamos, actuales, ¿no?, trabajamos. Entonces, brevemente, ¿no?, ¿qué nos puede aportar ese concepto, pues, para en la búsqueda, quizá, de firma femenina del 17, es decir, ¿qué nos puede aportar para la mirada, digamos, hacia atrás, ¿no? ¿Qué consideras que...? Yo creo que justamente conciencia sobre los filtros que tenemos a la hora de investigar y a la hora de mirar, ¿no? Es decir, partimos o leemos desde nuestro presente, leemos desde un concepto de autor fuertemente marcado con todas las connotaciones que hemos comentado antes y es desde ahí que, si no nosotras como investigadoras, pero es desde ahí donde se ha leído, ¿no?, en los últimos 2 siglos la producción escrita por mujeres y no, pero también escrita por mujeres, ¿no?, de periodos anteriores. Entonces, creo que justamente nos puede advertir, ¿no?, sobre todos estos sesgos, ¿no?, que tenemos nosotros a la hora de leer, y también hacer un poco de historia de la recepción de esos textos o de la no recepción de esos textos, ¿no?, y entender por qué no han sido recibidos, ¿no?, justamente a partir de estos... Sí, claro, de estos parámetros, ¿no? Y también quisiera preguntarle a Mary, porque ella, bueno, fue una de las primeras editoras, al menos en el contexto académico español o peninsular, de las respuestas a Orfilotea de la Cruz. Y entonces, bueno, ella nos explicaba toda esta investigación de lo epistolar, esta epístola, ¿no? Yo creo que en un momento dado, que editas junto con Avellaneda, ¿no? Que nos cuentes un poco por qué esa elección en ese momento. Sí, bueno, en el contexto peninsular, en América Latina había lecturas buenísimas de... bueno, no, yo lo que perseguí es
por qué el género epistolar en esos dos textos, ¿no? Dos textos que son aparentemente dos cartas. La carta de Gertrudis Gómez de Avellaneda a Ignacio de Cepeda, que se conoce como su autobiografía, ella, que yo sepa, nunca lo titula así, y que es una carta que, bueno, se ha interpretado, como pasa también con la de Sor Juana, al obispo de Puebla travestido, perdón, pero así es, en Sor Filotea de la Cruz. Son cartas que se han usado para fijar, digamos, de una forma fehaciente e indudable, porque pues, la epístola es de corte autobiográfico, la verdad de la existencia de estas dos mujeres. Pero son cartas, y entonces, como tal cartas, tienen unos destinatarios y tienen unas intenciones, ¿no? Y entonces en esa edición que tú comentas, que las puse juntas, fue justamente, que titulé de una forma que luego el título a nadie le sale decirlo bien y seguramente a mí tampoco me saldrá, Soy como consiga que me imaginéis. Lo puse por la idea de, justamente, me estoy construyendo de una forma intencionada. No esas lecturas que ya sabéis que ha existido, no sobre todo de Gertrudis Gómez de Avellaneda, porque claro, al ser romántica, pues más, ¿no? Me abro el pecho y saco mi corazón y te lo pongo aquí en este texto, ¿no? Ese texto tiene miga, es un texto de seducción. Ella lo que quiere es seducir a Ignacio de Cepeda, ¿no? Lo que pasa que no le salió bien. Entonces me parece interesante ¿no? recuperar el género, un poco lo que tú has hecho también con toda la producción conventual, ¿no? Son textos que surgen en un contexto determinado, donde hay un confesor con el que tienes que lidiar, ¿no? Y sinceramente no la acabo de tener resuelto. Yo la carta a Sor Filotea de la Cruz me parece llena de preguntas que no termino de resolver, pero es verdad que luego es la carta que marca la vida de Sor Juana. ¿Eh? ¿Cuál fue la vida de Sor Juana? La que dice la carta, que no comía queso, que le gustaba mucho, sino aprendía las cosas, que no sé qué de los cabellos, que se cortaba los cabellos, ¿no? Esa construcción es la que tenemos de Sor Juana cuando, insisto, la crítica de la sospecha, ¿no? Es una carta ubicada en una tensión política muy fuerte. No, y además yo pensaba que, bueno, estamos hablando, y ahora me deslizaré un poco al conventual, ¿no? Pero estamos hablando de las epístolas de mujeres aparentemente como algo íntimo, incluso doméstico, ¿no? Por algunas de las citas de estos pensadores que les sale con tanta naturalidad porque pertenece al espacio, pues, como explicabas, tradicional, no artístico, etcétera, ¿no? Y sin embargo, en muchas de estas epístolas, como es el caso de la respuesta, hay detrás un trabajo de altura literaria, incluso yo creo de debate del propio concepto de autoría un poco antes de la época, ¿no? Que se está generando y que creo que poco tiene que ver con la intimidad o muy poco en el sentido en el que dicen algunos de estos pensadores, incluso pues de los años 40, 50 del siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, que pensemos también que hay en esa mirada de la carta de mujeres, intimidad, también una falacia, ¿no? De la que tenemos que sospechar. Por eso también preguntaba por esta edición, que yo creo que va también mucho en esa dirección. Lo mismo sucede con Avellaneda. Avellaneda, en ese juego de Gertrudis Gómez de Avellaneda Tula, que hace en su epistolario, pues el día que ella, Cepeda, no, digamos, responde, le recuerda que es una autora y firma Gertrudis Gómez de Avellaneda, mientras que cuando el juego de carta funciona, ella es Tula, ahí sí que estás, ¿no? Su intimidad personal. Entonces, bueno, también enlazando con algo de lo que decías en relación a Sor Juana, yo creo que algo que pasa mucho, y no sé cómo vosotros lo veis, ¿no? Pero en algunas figuras, como es la figura de Sor Juana y la propia Avellaneda, es que se han leído mucho estos textos supuestamente de lo biográfico y de lo íntimo y han opacado la lectura de buena parte de su obra artística, o sea, de su obra literaria, ¿no? Sí. Que ha quedado fuera porque se ha mitologizado a Sor Juana o se ha mitologizado a Avellaneda, pero bueno, en el caso de Sor Juana, a partir de la respuesta, que es un texto importantísimo, obviamente, de recuperar, pero que después deja muy de lado, ahora ya no, afortunadamente, pero en una época, otras lecturas de Sor Juana más poéticas o más de su teatro, y parece que solo existe la respuesta, al menos en algunos contextos, ¿no? Académicos o docentes, ¿no? No sé cómo veis esa idea de
Sí, sí. De hecho, o sea, todos esos mecanismos de los que hablábamos antes también funcionan a la hora de construir corpus. Claro. Justamente Claro. en ese sentido que estás diciendo tú, ¿no? O sea, de una producción muy amplia nos quedamos con aquello que responde a nuestro paradigma de lo que, de los géneros o de los temas, ¿no? Que esperamos que va a escribir o que, ¿no? Desde nuestro paradigma espera, sí, va a escribir una mujer, ¿no? Y todo lo otro, tijera en mano, como dice Christine Planté, ¿no? Lo dejamos relegado fuera del corpus, ¿no? más visibilizado, ¿no? O sea, es decir, que eso, que incluso a veces gestos que son importantísimos, porque obviamente son gestos de recuperación de una autora, ¿no? Acaban convirtiéndose en, pues eso, una tijera que solo recupera aquello que encaja, ¿no? Y a un gesto que pueda parecer aparentemente de recuperación, acaba a la larga como engullendo otras cosas, ¿no? Y eso es algo que... Es que los principios y los métodos de cualquier disciplina tienen que ser constantemente revisados, ¿no? Incluso los conceptos, ¿no? Existe este libro tan bonito de Mike Val de conceptos viajeros que muestra justamente que los conceptos con su propio uso, ¿no? Repetición es diferencia, con su propio uso se van transformando. Entonces yo creo que forma parte de la responsabilidad de todos, de todas, de todes. Da igual si haces crítica feminista o no, si haces estudios de género o no, da igual los estudios que haga. Revisar los principios y los métodos que reproducimos, porque no son ideológicos, no son universales. A veces son pues, imperialistas, a veces son coloniales, a veces son machistas y están en sí mismos, ¿no? En la misma aplicación del método, en la misma aplicación de los conceptos, ¿no? El texto de Aina, que es una autora, muestra eso, ¿no? Que el oxímoron, ¿no? Se sitúa en un oxímoron. Si eres mujer, no puedes investirte con este concepto, ¿no? No puedes, no es tu ropa, nunca podrás aparecer públicamente así, ¿no? Claro, pero con el concepto de autor y autora, pero con tantas cosas, ¿no? Con esa forma de leer los textos que muchas veces opaca, como tú decías, o lanza a la sombra o invisibiliza determinadas cuestiones, ¿no? Entonces, yo creo que es nuestra responsabilidad crítica revisar los principios y los métodos, con la misma práctica, por supuesto. Entonces, según cómo es lo que tú decías, es más cómodo recortar, desde luego. Bueno, y esto, deslizándonos hacia el trabajo en nuestro proyecto ha tenido un concepto fundamental que da nombre además a nuestro Instagram, que es el de archivo, ¿no? Y precisamente revisar ese archivo y las fallas de ese archivo, sus silencios, claro. Hemos leído pues esa búsqueda, ¿no? En el archivo que hace Woolf. La noción de autora obviamente también se vincula con un archivo en el que se entra o en el que uno no cabe, ¿no? Y bueno, ahí para nosotros el trabajo en el siglo XVII y el trabajo con mujeres del XVII, mujeres además en el contexto de América Latina, con la especificidad contextual de ese momento, ¿no? que con toda la problemática que supone pues mirar al XVII en clave postcolonial, etcétera, ¿no? Pues yo creo que encaja muy bien con muchas de las cuestiones que han ido surgiendo, ¿no? No solamente porque todavía hay un archivo de mujeres o autoras, en fin, manejando el concepto actual por recuperar, que está todavía perdido en ese indiferente virreinal, ¿no? De la biblioteca, que es ese cajón desastre, ¿no? De la biblioteca, sino porque además cuando se producen esos procesos de recuperación entran en consideración muchos de los paradigmas, ¿no? Yo pensaba, pues poniendo ejemplos, digamos, de lo nuestro, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, cómo en este caso peninsular, ¿no? Pero Sor María de Jesús de Ágreda, que escribe un gran texto, digamos, teológico, La mística ciudad de Dios, genera inmediatamente todo un debate en relación a lo que planteaba Aina al principio sobre si ese texto lo ha podido escribir ella. ¿No? Es decir, cómo muchas de las autoras del XVII, que en su mayoría, pues ya sabemos que son o señoras de la nobleza o monjas, en el caso de las monjas, que son una comunidad de alguna manera de escritura, y luego hablaremos un poco también de lo comunitario, ¿no? Enlazando con las cuestiones teóricas que habéis planteado, generan en muchos casos, en cuanto se salen de la epístola o se salen del texto confesional, ¿no? Generan inmediatamente un debate sobre si lo han podido escribir, ¿no?
Aparte que el sintagma, vamos a decirlo así, espíritu varonil, pensaba en lo que decíais antes, recorre todos los textos agiobiográficos de la época. Es decir, si alguien merece ser recuperada para la historia de alguna forma de la Iglesia, de las mujeres en esa época, en fin, inmediatamente tiene espíritu varonil. O sea, es decir, que aquellas que merecen una biografía, agiobiografía, que podríamos llamar, inmediatamente tienen espíritu varonil, o si se las manda a escribir, se las manda a escribir por espíritu varonil. Cuando salen de los géneros de vida o de los géneros autobiográficos, inmediatamente esos otros géneros generan, ¿no?, un debate sobre si ellas han podido entrar en la teología, entrar en la literatura, vamos a decirlo así, de corte más ficcional, ¿no?, etcétera. Es decir, que lo que estabais planteando realmente pues ilumina, ¿no?, mucho pues esa sospecha que decíais sobre todos estos motivos que se repiten, ¿no? Claro, ahí el caso de Sor Juana, volviendo a la respuesta, es un caso que yo creo que nos permite mirar, ¿no?, alrededor toda una producción de la que ella se convierte en referente, pero que también, al ser una figura tan potente, de nuevo volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, ha opacado a veces, ¿no?, con esa gran reivindicación de la excepción de Sor Juana, y ahí volvemos a otro de los paradigmas, ¿no? Quizás sí, de borrado, totalmente, Quizá ahí hemos hablado menos de esto, ¿no? Pero esa idea de la excepción confirma la regla, que yo creo que vosotras podéis quizá, ¿no?, habréis examinado seguramente estudiando la autoría en diferentes momentos esta idea, ¿no? Sor Juana obviamente es una figura para mí, yo soy una apasionada de Sor Juana, Sor Juana es lo más, ¿no? Pero bueno, esa idea de la excepcionalidad también de Sor Juana en el momento que se recupera su figura, en el momento que se dice, aquí tenemos un nombre excepcional que ha estado además olvidado, porque lo sabemos que Sor Juana o a día de hoy nos parece inverosímil, pero estuvo olvidada, o sea, por la crítica literaria durante un tiempo larguísimo, ¿no? Y entonces en el momento que se recupera la figura de Sor Juana, recuperamos la Sor Juana epistolar y la convertimos en la excepción que confirma la regla. Claro, y de nuevo opacamos toda esa otra producción de esas otras mujeres que, sin tener la calidad literaria de Sor Juana, o sí, porque no, en algunos casos ni están, o sea, si siguen estando en ese indiferente virreina, pues inmediatamente quedan opacados, ¿no? Es decir, son esos gestos a veces de recupero un poco, pero para opacar otras cosas. Total. Que tiene, yo creo, la historia de la literatura de mujeres y de las mujeres en las artes en general, muy, muy arraigado, ¿no? Este gesto de doy algo, pero eso implica inmediatamente un cierre, ¿no? Nunca un caso excepcional confirmará una regla si no lo conviertes en excepción de esa regla. Claro. Pero justamente muchas excepciones no es que confirmen, sino que dilapidan la regla porque la regla no funciona. Por eso conviene tener un caso excepcional, ¿no? Y es una de las formas que señala Joana Ras. Ella lo escribió, pero ella es una excepción. Claro, ella lo escribió, pero la ayudaron, ¿no? Eso se ha dicho incluso de Woolf con Leonard Woolf, ¿no? De Virginia Woolf con Leonard Woolf. Ella lo escribió, pero lo que ella escribe no es realmente arte. Ella escribió, pero no debería haberlo hecho. Esto está muy bien también. Sí, exacto. ¿No? Lo que escribe, ¿no?, lo que tú decías, no se corresponde con lo que se espera de una mujer, ¿no? Exacto. Y si escribe algo que se corresponde con lo que se espera de una mujer, tampoco debería haberlo escrito, porque entonces no es literatura tampoco, ¿no? O sea, no hay manera de salir de ahí. Bueno, y nosotros también en nuestro corpus, por un lado nos encontramos, y me había hecho referencia, en el campo conventual, ¿no?, con esta idea de la escritura por mandato, que yo creo que, ahí se concitan también muchas de las problemáticas teóricas que estáis mencionando, ¿no? Primero, la mujer que toma la pluma normalmente dice que no lo hace porque quiera, ni porque tenga vocación de escritura, ni porque haya, digamos, ese deseo creativo excepcional. Ya entiendo que la noción de autoría es un poco posterior, pero bueno, esa idea de alguna manera de deseo de la escritura, sino al revés. O sea, la escritura es algo ajeno, es algo que no encaja, ¿no?, en su condición mujer, en este tipo de textos, es algo en lo que se insiste mucho. Escribo, pero lo hago por mandato. Escribo, pero me repugna, incluso la idea a veces es repugnancia, me repugna hacerlo. Cuando me pongo a escribir, además, hay toda una serie de avisos. Yo últimamente he trabajado mucho las metáforas, tinteros que desaparecen, combustión espontánea de la escritura. Me encanta, textos que arden
repentinamente. Todo esto en la tecnología pasa, ¿eh? Sí. Podemos hacer una genealogía del tintero y todo eso, Sí, porque sí. De archivos que desaparecen. discos duros que petan. Entonces, o sea, escribo, pero tengo que luchar, incluso porque hacerlo, incluso se me ponen trabas porque no es algo que tenga que ver con mi condición mujer, ¿no? Eso es algo que está muy escenificado en este tipo de literatura, y también la idea de que hay alguien que me manda a escribir. Ergo, si hay alguien que me manda a escribir, de alguna manera encauza, legitima, guía, ¿no?, mi escritura, y forma parte, no sé si decir, de un proceso entendido como colectivo o dialógico de la escritura, ¿no? En el sentido que vosotras también apuntabais, es decir, si ella escribe, quizá detrás está uno que lee, ¿no?, que le apoyó, hay un cuestionamiento del propio oficio. Entonces yo creo que todo esto también podríamos aplicarlo a la lectura de este tipo de textos que nosotros trabajamos, que son pues Vidas por mandato, ¿no?, el canon clásico de Vidas por mandato, que hay un acervo grandísimo todavía por trabajar, o que está parcialmente trabajado, y donde se reproducen estas problemáticas que vosotras comentabais, ¿no? O sea, no solamente la mujer tiene que escribir la vida porque la intimidad es lo único de lo que se puede hablar, la cotidianidad, el día a día, sino que además lo hace por mandato, lo hace con alguien que supervisa, legitima, etcétera, porque la escritura de mujeres como tal lo único que puede producir es un proceso de combustión. Claro. Y de cambio, ¿no?, que yo creo que son metáforas que van marcando un poco también estos paradigmas de los que hablaba Aina. Bueno, yo quiero decir que me encanta que estéis trabajando las metáforas, porque siempre me han parecido potentísimas, ¿no? Es como cuando desde la Inquisición se decía este libro es veneno, ¿no? Esa idea de que el corpus textual puede ser un veneno para el cuerpo biológico, pero solo quería decir que el concepto de archivo que, por ejemplo, acuña Foucault, os va muy bien, ¿no? Claro. Porque realmente la idea es el archivo como el régimen de lo que es enunciable y lo que no es enunciable, como una especie de gramática, ¿no? Y que tiene este concepto de archivo tiene mucho que ver con lo que tú has desarrollado ahora. Sí. No, por supuesto. O sea, es decir, nosotros, una de las cosas desde las que partimos fue toda esa revisión de la teoría del archivo, y también qué preguntas, ¿no? Yo siempre a los estudiantes en clase, en un plano más divulgativo, les digo, ¿qué tipo de teóricos, igual que muchas de la teoría de género, pues eso, nos sirven para sospechar, para hacernos preguntas, y desde esas preguntas recorrer caminos que en principio eran imprevistos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros armamos también el proyecto con esa idea de ese archivo lleno de sospechas y muy Foucaultiano, ¿no? O sea, en su punto de partida. Y entonces, bueno, trabajamos estas vidas, y hay otro problema, aparte de lo que tiene que ver con la autoría o con esa construcción específica de la escritura, siempre como temerosa, siempre por mandato, aunque luego obviamente lo que hay detrás, la realidad del texto, obviamente es otra, ¿no? Esta es la coartada para poder hacer literatura, como, bueno, muchas de esas cartas, ¿no?, de las que hablaba Mary, que se tachan de una cosa pero que en el fondo son otra, ¿no? El visado. Exactamente. El visado para entrar. Ese pasaje, ese hacer pasar que decía Josefina Luzmer, esas tretas del débil, ¿no?, que es un texto que además para todos los que trabajamos conventual en su momento fue como muy pionero, ¿no? Y, o sea, otra cuestión, porque vosotras también, tenéis un grupo que se llama Cuerpo y Textualidad, ¿no?, y que yo creo que la cuestión de la corporalidad está también muy vinculada a vuestro trabajo. Tiene que ver también con este tipo de escrituras, en la presencia que tiene el cuerpo, precisamente pues como metáfora, o sea, como lugar, desde que la mujer de alguna manera tematiza, ¿no?, su escritura, porque ya está vinculada necesariamente a la corporalidad, ¿no? Entonces, no sé si podríais dar una pincelada de alguna cuestión más vinculada a esta idea, ¿no? Esta idea de mujer, que decía Aina, ¿no?, el espacio del espíritu versus el espacio más bien de lo corporal, la maternidad. Como esto quizá ha condicionado también el tomar algunas metáforas corporales, darles la vuelta y convertirlas en espacio un poco de reivindicación a lo largo de la historia. No sé si podéis dar alguna pincelada de esto. Nos anclamos en la metáfora para hacer una pequeña pausa de 30 segundos y continuamos en un minuto. Vale. No, entonces lo dejo esto, ¿eh? Luego Sí. A ver. Volvemos otra vez a estar en directo desde el Autónoma de Barcelona y vamos a seguir con esa lectura
metafórica. Nos habíamos quedado y vamos a continuar en esa dirección. Claro. Bien, nos preguntaba que, claro, los textos que nosotros trabajamos, pues las vidas por mandato, también algunas epístolas, pero son textos que también por su condición barroca, por el contexto conventual en el que se producen, ¿no?, están cargados de metáforas y simbólicas corporales, que es un tema que ya sabéis que a mí siempre me ha interesado mucho. Y os preguntabas, porque explicaba Aina al principio de la sesión, de ese vínculo, ¿no?, de la autoría de mujeres pues con esos paradigmas, bueno, como este tipo de metáforas, al menos a mi juicio, a veces se convierten en lugares un poco de resistencia, es decir, la mujer está, entre comillas, condenada solo a hablar del cuerpo, pero eso puede convertirse en un lenguaje de resistencia. Entonces, si nos podrías hacer algún comentario al respecto, algún ejemplo. A mí de entrada me remite de manera muy obvia a las tretas del débil de Brunner, ¿no? Sí, es decir, claro. coges un espacio que en teoría no es un espacio de creación ni de palabra, ¿no?, como es el cuerpo, un espacio que te condena a la reproducción y a la emanencia, y desde ahí haces lo que se supone que no puedes hacer, ¿no?, que es justamente escribir, ¿no? O sea, lo que me ocurre de entrada es darle, como pensarlo desde ahí, desde esa función, ¿no? Y de hecho fue un territorio es un territorio de indagación, sigue siendo un territorio de indagación, pero ya con una trayectoria de pensarnos desde el cuerpo y pensar la escritura con el cuerpo, desde el cuerpo, o si queréis, ante, bajo, con, contra, desde todas las preposiciones y el cuerpo, ¿no? Porque como ha sido lo que nos ha, ¿no?, nos ha aprisionado de alguna manera y nos ha vetado la consideración, pues es el cuerpo lo que hemos intentado darle la vuelta y reivindicar. Y es cierto pues que aportaciones, digamos, que se han tildado de esencialistas, y quizá lo son, pero también me gustaría reivindicarlas en tanto que territorios de indagación, es decir, bueno, pues la escritura del cuerpo, vale, ¿qué quiere decir? Hay debates donde ha participado pues firmas teóricas importantísimas, ¿no? ¿Qué quiere decir escribir como mujer? O incluso, ¿no?, se establece la distinción entre como una mujer. ¿Qué quiere decir? ¿Es algo que está vinculado a mi anatomía? Sí, no. ¿No? Todos estos debates que, bueno, que han tenido todo un desarrollo muy interesante, y que ha habido muchos giros, ¿no?, en ellos. El giro lingüístico ha dicho la suya, el giro afectivo ha dicho la suya, o sea, los distintos giros, digamos, teóricos de los posicionamientos teóricos no han abandonado ese debate, tienen, digamos, iluminaciones distintas en la cartografía de este debate, ¿no?, que otra vez es algo que no se contesta ni sí ni no, sino que lo que hay que ver es, otra vez, ¿no?, los procedimientos que sostienen, construyen, validan, imponen o hacen funcionar determinadas maneras de leer los textos, en nuestro caso literario, pero artísticos en general, desde determinados lugares, ¿no? A mí me gusta mucho la respuesta de Diana Fass, ¿no? Cuando dice, no sé lo que quiere decir escribir como mujer, como una mujer, leer como mujer, pero sí que sé lo que quiere decir leer como feminista, ¿no? Y entonces lo que pone sobre la mesa es pues esas operaciones siempre ideológicas, que hacemos cuando leemos los textos. No puede ser que no sean ideológicas. Las nuestras y las de ellos. ¿No? Es, claro, para decirlo con una dicotomía estúpida, porque ambas lo son. Por tanto, lo que se trata es de ver qué rudimentos están funcionando, ¿no? Y eso es lo que me parece interesante de su propuesta, ¿no? Leer como feminista es leer con una determinada responsabilidad en relación a los textos, ¿no? Y esa responsabilidad es, de entrada, mostrar los axiomas, si quieres, para decir una cosa bien fija, los axiomas, que no tienen por qué ser solo axiomas, las preferencias, las estrategias de tu lectura crítica. ¿Desde dónde lees? Porque todo el mundo lee desde un sitio, ¿no? Pues yo creo que a mí me parece mucho más objetiva, sin serlo, por supuesto, la lectura crítica que pone en evidencia y comparte, ¿no?,
los mecanismos de construcción de su lectura, que me hace de alguna forma el relato de su interpretación, que no aquella que me esconde los mecanismos y me da frases y grandes verdades aseverativas a tope, que son las que, ¿no?, desvelan el sentido de un texto casi por ciencia infusa, ¿no? Yo prefiero el desarrollo con las cartas boca arriba en ese sentido, ¿no? Porque creo que es el que permite aprender, el que permite justamente discutir y tensionar. Y si en algún territorio o en algún ámbito crítico ha habido debate y tensión, desde luego ha sido los feminismos, y seguimos en ello, evidentemente. Bueno, pues muchas gracias. Yo también pensaba, ¿no?, en un plano también de nuevo más metafórico, pues bueno, pues eso en sangre, que se convierte también en este tipo de escrituras que nosotros trabajamos en tinta, en lágrimas que tienen un mensaje, en dedos que destilan miel, ¿no? Y que de alguna manera son metáforas también de ese proceso de autoría que se construirá más tarde, ¿no? Pero que ahí busca, ¿no?, esas tretas del débil que decía Aina, busca su camino, ¿no? Y hay cuerpo, por lo que dices. Y hay mucho cuerpo, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacer de ese espacio, que es un espacio además muy cargado de herencias ya culturales, que parece muy rígido, cómo buscar en esas pequeñas metáforas esas fisuras, ¿no? Y yo pensaba, así un poco también recogiendo todo en la mesa, ¿no?, que, o sea, muchas veces aparece un poco este debate, ¿no? Hemos hablado de una categoría que decís, es una categoría que se inaugura en el 18. Hemos hablado de muchas preguntas, muchas problemáticas que quizá son posteriores a nuestro propio objeto de estudio, la propia noción de feminismo, ¿no? Pero, sin embargo, y siempre está ese debate de, bueno, ojo, cuidado, ¿no?, que también es una manera de, no sé si a veces de anular las preguntas, ¿no? Cuidado, que es que estamos en otro contexto histórico diferente, etcétera, ¿no? Pero yo me quedo con esta idea que vosotras estáis planteando, o sea, de las sospechas. Es decir, yo creo que lo que a nosotros nos enseña la lectura feminista, la historiografía feminista, es que precisamente, o sea, aunque tengamos muchas preguntas y muchos conceptos, como bien decía Mary, porque las cartas están boca arriba, porque podemos reconstruir en qué momento surge el concepto, con qué finalidad, pero porque podemos reconstruir el proceso y las preguntas que están en el proceso, podemos trasladarlo a otros contextos históricos, a otros espacios y hacernos preguntas, digamos, paralelas, ¿no? Y entonces ese, digamos, miedo al historicismo, que muchas veces, cuidado, ¿no?, cómo pensar textos del 17 con unas categorías que vienen de otro lugar, bueno, es que ahí estamos viendo cómo se construye un proceso que nos puede ayudar, pues eso, a volver a pensar el archivo, a preguntarnos por los antecedentes de este paradigma que enunciaba Aina, viendo pues el espíritu varonil, viendo esa construcción, bueno, en aparente dialogía de una autoría que se supone de dos o más comunitaria, pero que después encubre un deseo de la escritura, a lo mejor fijándonos en las metáforas que no nos hubiéramos fijado previamente si no tuviéramos ese ojo de alguna manera entrenado, ¿no? Y bueno, pues eso, buscando pues lo que falta, precisamente porque esto nos ha llevado a saber qué falta, no sé cómo decirlo, ¿no? Y entonces, bueno, yo siempre insisto mucho cuando doy clase de historia de la literatura, que las preguntas que a mí me ha enseñado el feminismo, si no me las hubiera enseñado, o sea, yo estaría ciega para mirar muchas cosas, ¿no? Tendría esa mirada opaca para mirar muchas cosas, y entonces le estoy muy agradecida a ese bagaje, que además después te abre otros recorridos, pues coloniales, estudios culturales, que también entran mucho en lo que nosotros hacemos, géneros supuestamente menores o de los bordes, claro, que de repente recuperas, porque también sabes que el archivo no solo tiene fallas de género, sino a lo mejor tiene fallas de prestigio cultural que están vinculadas al género, como habéis explicado, y que han dejado fuera otras cosas, ¿no? La mirada postcolonial, que hace más compleja la cuestión identitaria, o sea, es decir, que empezar con el feminismo de alguna manera nos permite completar la cuestión de la identidad y aplicarla al archivo también de una manera más global, y no solo, y otras cuestiones. Y también, bueno, un poco pensando en la cuestión de lo corporal, ¿no? Creo que, y me decís si me equivoco, mi sensación siempre ha sido que muchas de las autoras, yo sé que vosotras trabajáis autoras actuales en mucho de vuestro corpus, ¿no? En muchas de las autoras actuales también hay cierto homenaje, no sé cómo decirlo, a la autoría basada en muchas formas, ¿no? A ese deseo de trazar genealogía, que yo creo que se habla también en uno de los capítulos de este libro, si no recuerdo mal, ¿no? Esa idea de la genealogía, esa idea de la reivindicación precisamente de aquellas que utilizaron otros procesos, otros recorridos, hasta estas metáforas de lo corporal
yo las he encontrado muy semejantes después en autoras del siglo XX latinoamericano, ¿no? Un poco para cerrar, o sea, ¿qué importancia tiene la genealogía en esta reivindicación de la autoría, esas genealogías, esas historias de mujeres que se construyen, como la de Sor Juana, en la respuesta a este tipo de gestos? ¿Qué importancia creéis que tienen? Bueno, yo antes de que Aina quizá hable de Morales y... ¿no? Lo tengo en la punta de la lengua, pero pues yo la voy a dejar hablar de su lectura, es muy interesante. Sí. Yo solo digo que si no creamos genealogía, pues cada una de ellas es una excepción. Y eso es lo que, por ejemplo, María Mercè Marçal, ¿no? Era su obsesión, ¿no? Construir esta genealogía. La genealogía tendrá vacíos, tendrá silencios, tendrá ruidos. Y como dice Sor Juana, el silencio a veces no es no tener que decir, sino no caber en las voces lo que hay que decir. Pues hay que buscar las voces para decir lo que hay que decir, ¿no? Y la genealogía es una forma de hacerlo y encontrar esos silencios vacíos, a veces por su contorno, y luego intentar aventurarse en ese hueco, ¿no? Y siempre aparece algo. Pero bueno. No, yo sí que es verdad que pienso que en los últimos años, con todo la importancia que está teniendo también dentro de la producción literaria escrita por mujeres o por personas, digamos, no cis heteropatriarcales, prefiero decirlo así. Sí. Creo que una de las, o sea, que está teniendo mucho impacto dentro de la producción, todos los movimientos LGTBI, el auge de los feminismos, etc. Y diría que una de las maneras en las que se está mostrando es en la, yo no diría recuperación, en la reescritura de ciertos mitos literarios o no mitos, o de ciertas escrituras, ¿no? Firmadas por mujeres anteriores, ¿no? Que igual no es tanto un gesto de recuperación, o no solo es un gesto de recuperación y de reivindicación, sino también, quizá, y ahora estoy pensando en Cristina Morales con Santa Teresa, un modo de releer, un modo de reescribir cómo ha sido leída Santa Teresa, e incluso cómo, no tengo ni idea, pero cómo Santa Teresa pensaba su propia escritura. Y esto lo pensaba también antes cuando hablabas de estas escrituras conventuales, también de las escrituras de los salones, ¿no? De toda esta serie de escrituras de mujeres que solemos, o que fueron, que estuvieron vinculadas a unos espacios muy concretos, ¿no? Y muchas veces vinculadas a unas figuras de autoridad, ¿no? Como los confesores, ¿no? Creo que desde el paradigma de los estudios autoriales, lo que se ve muy claramente es que estas escrituras son menospreciadas como literatura en cuanto no son escrituras libres, no son escrituras autónomas, ¿no? Lo que nos muestra, una de las cosas que nos muestra, volviendo a tu pregunta de antes, la teoría autorial, es que la escritura del escritor autónomo, del escritor genial, tampoco es una escritura autónoma, sino una escritura regida por el marco enunciativo que ordena que el escritor genial debe escribir sin establecer comunicación con nadie y desde un espacio solitario y desde sí mismo, ¿no? Y ahora me he despistado un poco con lo que iba a decir. Pues, bueno, volviendo a la cuestión de Morales y de Santa Teresa, creo que de alguna manera lo que se pone en juego ahí, en malas palabras, es eso, ¿no? Es volver a reescribir una figura, volver a reescribir una escritura supuestamente supeditada a una autoridad, ¿no? Mostrando cómo en realidad esa escritura hace, y eso es lo que me parece interesante, hace de los obstáculos o de su falta de libertad una marca inevitable de todo texto, ¿no? De esos textos producidos en esos contextos ¿no? marcados y de los textos supuestamente producidos en contextos no marcados, ¿no? O sea, que de alguna manera desautonomiza toda autoría, ¿no? Y eso es lo que también me parece interesante para desmontar la ficción del autor masculino, ¿no? Que también es tarea de los estudios de género, por supuesto, y de los estudios feministas, ¿no? Muy bien, no, además creo que o sea, con esta última pincelada nos ayuda mucho por el tipo de textos que nosotros trabajamos, ¿no? Que están construidos pues eso, siempre en esta relación y que, como tú bien dices, quizá no son tan diferentes en esa construcción a otros paradigmas, otros contextos que aparentemente son libres pero no lo son, ¿no? Y creo que esa es una idea
súper interesante para el tipo de trabajo que nosotras hacemos, ¿no? Entonces, bueno, creo que ha sido una sesión pues muy productiva, ¿no? Porque por esa idea que comentábamos hace unos minutos, esa cantidad, ese suministro importantísimo de preguntas que desde la teoría autorial, desde el feminismo, desde el archivo, nos llevan a continuar interrogándonos persistentemente sobre mucho del tipo de material que nosotros trabajamos, que sobre lo epistolar y todo esa mitologización de alguna manera de lo epistolar y la mujer que comentaba Mary, ¿no? Cómo se llena de estereotipos, cómo se llena de esas miradas prejuiciosas y cómo eso nos ha impedido durante mucho tiempo recuperarlo y leerlo. De estos otros textos de vida, ¿no? En este caso, que como ahora con esta última idea de Aina, pues nos hacía pensar, o sea, que realmente en su composición o en su acto de escritura no son más o menos libres quizá que otros surgidos en otras posibilidades, ¿no? Y bueno, creo que aquí pues nos habéis suministrado pues muchas herramientas y muchas preguntas para los que nos escuchan y para los que trabajamos estos temas que demuestran que hay un diálogo muy fértil y que encaja perfectamente bien, ¿no? Y luego, bueno, esta última idea de las genealogías, que yo creo que es algo que también todos trabajamos mucho, precisamente como bien decía Mary, para ver que no es la excepción, ¿no? Sino que realmente existe esa comunidad, ese linaje que seguir trazando y que seguir buscando este indiferente virreinal u otros espacios análogos, ¿no? Así que nada, muchas gracias a las dos. Muchísimas gracias a vosotras. Yo también me entro un momentito para agradeceros, ha sido maravilloso escucharos y a mí me gustaría cerrar también con una frase que os he leído mientras estaba preparando la sesión, que hablabais de lo importante que es para estas mujeres tomar cartas en el asunto, ¿no? Y creo que me parece interesantísimo, ¿no? Que hagamos estos abordajes en clave de genealogía, en clave de lecturas metafóricas, y qué importante es también, ¿no? Lo hemos visto también en los últimos tiempos, Beatriz, cómo establecer esas filiaciones en épocas, ¿no? Algo que en principio teníamos la intuición, ¿no? De que estaba cercano, qué importante y qué sugerente y qué explosivo es pensar en esos términos de temporales y yo creo que ahí es esa idea de genealogía, ¿no? Tan importante. Muchísimas gracias. Ha sido la primera edición móvil, portátil de Indiferente Virreinal. Muchísimas gracias a Mary Dorras, a Aina Pérez, a Beatriz Ferrús, porque yo creo que ha sido una inauguración de traca, una genealogía, yo creo que interesantísima. Hay mucha genealogía. Muchísima. Y de verdad, ha sido un lujo escucharos y bueno, vamos a seguir leyéndonos, ¿no? Y muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotras. Bueno, y damos las gracias también al soporte técnico de la UAB que nos ha ayudado a este montaje portátil, que era la primera vez que hacíamos. Gracias. Sí. Y también al soporte técnico del CSIC que nos está siguiendo a lo lejos. Y si no nos y otros, pues... Sí, y al público que tenemos en directo y al que tendremos posteriormente con la grabación que haremos para el canal de YouTube del CSIC. Y bueno, yo creo que será interesante como documento. Muchas gracias. Muy bien, gracias.